Buenos días, vamos a dar inicio a la clase de hoy de Ciencias Naturales. El tema que vamos a ver es los ciclos biogeoquímicos. Ya vimos algunos, vimos el ciclo del agua, vimos el ciclo del oxígeno y hoy vamos a terminar de ver los ciclos que nos hacen falta, que son el ciclo del carbono, el ciclo del fósforo y el ciclo del nitrógeno, ¿ok? Entonces, antes de comenzar, voy a hacer unas preguntas a ver si recuerdan qué es un ciclo biogeoquímico, a qué yo me refiero cuando digo un ciclo biogeoquímico, en qué consiste. ¿Quién recuerda, por favor? Emilia, ¿te acuerdas de qué es un ciclo biogeoquímico? Es el proceso que realiza el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, para volver a como reciclar los átomos y moléculas de este. Ok, muy bien. Un ciclo biogeoquímico es eso, ¿sí? Cuando se reciclan todos los elementos que están en la biosfera, ¿ok? Estos ciclos son indefinidos y son simultáneos. Los ciclos, como yo les dije, la materia lo que hace es renovarse y cuando está en materia muerta o en materia deshecha, lo que hace es volver al ambiente para servir a otros organismos. Muy bien. Voy otra vez a compartir mi pantalla. Entonces aquí vemos los ciclos biogeoquímicos. Son muchos, porque imagínense, son tantos elementos, pero estos son los cinco ciclos más importantes, que son el ciclo del agua, el ciclo del oxígeno, el ciclo del fósforo, de nitrógeno y de carbono. ¿Ok? Entonces, como hablábamos, ¿cuál es la importancia de ellos? Bueno, volver a reciclar todos estos componentes para que los seres vivos, porque no son solamente los humanos, sino las plantas y los animales, los vuelvan a usar en su beneficio, ¿ok? Ya sea para alimentación, para conformación de para recibir nutrientes. Entonces, aquí vemos que este ciclo no tiene principio y no tiene fin. Es algo que es continuamente y es simultáneamente. Es decir, si nosotros estamos hablando del ciclo del agua, ¿sí? Donde vemos que hay una evaporación, una condensación y una precipitación, eso no quiere decir que cuando el agua se está condensando, los demás ciclos están parados, esperando que termine la condensación para empezar la precipitación. No, todo es simultáneo, ¿ok? Entonces, los elementos más comunes en las moléculas orgánicas toman una amplia variedad de formas químicas. Pueden almacenarse por periodos cortos o periodos largos en la tierra, en el agua o en la atmósfera. ¿Sí? Entonces, la conexión y los movimientos existentes entre elementos no vivos y los elementos no vivos se le conoce como ciclos biogeoquímicos. Vemos aquí el ejemplo de una persona que ya está muerta, que ya se está descomponiendo. La carne y los huesos no desaparecen, ¿sí? Vuelven a la tierra. Y cuando está en la tierra, estos componentes que estaban en su cuerpo sirven para alimentar a la tierra, para alimentar a microorganismos, a bacterias. Entonces ahí se están nutriendo otros organismos a costa de la muerte de este, ¿sí? Como habíamos dicho, los ciclos son tres tipos de ciclos, ¿sí? Que son los ciclos del gas, que están entre la atmósfera y la biosfera, o sea, aquí donde nosotros estamos, y las primeras capas de la atmósfera. Vemos los ciclos sedimentarios que van desde más profundidad de la tierra o en los lechos marinos, perdón, que son en las profundidades marinas, hasta la atmósfera. Son ciclos mucho más largos, más complejos. Y tenemos los ciclos mixtos, que en alguna parte de su ciclo puede solamente almacenarse entre la biosfera y en otra parte del ciclo puede estar en sedimentos subterráneos. Vemos el ciclo del agua, entonces esto ya lo hemos visto, pero vamos a dar
un repasito. Entonces, por favor, Adrián, aquí está una imagen. Hábleme del ciclo del agua, por favor. Primero el agua se evapora, después se va condensando para después precipitarse y que después vuelva al mar en infiltración y se repite todo otra vez. Así. Muy bien. ¿Cómo puede, dígame los tipos de precipitación del agua? Los tipos de precipitación. A ver. Hay dos tipos de precipitación líquida y precipitación sólida. Perdón. ¿Sí recuerdas, Adán? Ahorita que me dijo, sí. Dígame, por favor, entonces. Dijo tres: sólida, líquida y gaseosa. Ajá, pero no, esa no es la respuesta, eso es una pista. Cuando el agua se condensa, sí, y vuelve a las nubes y por la acción de la gravedad, el peso no es soportado, puede caer. Entonces, puede caer en forma líquida, en forma de lluvia. Puede caer en forma sólida, ¿sí? En forma de nieve, granizo, ¿sí? Y ahí puede quedarse. Pero también la parte gaseosa, la parte sólida que está aquí en la nieve, también puede pasar automáticamente en forma de gas, sin ni siquiera pasar por el estado líquido, ¿ok? Entonces, estos son los tipos de precipitaciones que hay. Y vuelven otra vez a comenzar el ciclo, como dijiste, ya sean por ríos o por la infiltración, que son por aguas subterráneas, ¿ok? Entonces ese es el ciclo del agua. Muy bien. Vamos. Aquí tenemos la foto, ¿sí? Otra vez. Condensación, ¿sí? Precipitación. Aquí como cae, ¿sí? Puede ser en forma de lluvia, en forma de agua, ¿sí? Esta es la sublimación. La sublimación es cuando pasa automáticamente de estado sólido el agua a estado gaseoso. No se derrite, ¿sí? Y cae a las aguas y vuelve a los mares, ya sean por ríos o ya sean por aguas subterráneas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, el ciclo del oxígeno, por favor. Evelyn, hábleme un poco del ciclo del oxígeno. Evelyn Altamirano. Por favor, explíqueme el ciclo del oxígeno. A ver, a ver, el proceso del O2 o el CO2 entre que los animales respiran, toman el oxígeno, lo botan. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿A qué proceso está ligado el ciclo del oxígeno? Hay un proceso muy importante. ¿Cuál es? Fotosíntesis. Muy bien. Pero ahora explíqueme bien el proceso porque me lo dijo desordenado, ¿sí? Ajá. A ver. Ajá. A ver, los animales respiran, las plantas respiran, o sea, toman aire. Esto se vuelve a convertir en oxígeno y así se vuelve a reciclar, algo así. Ahí está la imagen y no sé por qué me estás diciendo las cosas tan incompletas. Vamos a ver, Aileen, por favor, explíqueme un poco el ciclo del oxígeno. Que se basa en el proceso de intercambio de O2 y CO2 entre los seres que habitan el planeta. Ajá, y explíqueme cómo es este ciclo. A ver, chicos, es muy sencillo. Yo no sé por qué se quedan tan callados, ¿sí? Primero, el oxígeno está en nuestra atmósfera, ¿sí? ¿Qué hacemos? Todos los organismos que dependemos del oxígeno, como los animales y las personas, tomamos ese oxígeno.
Luego que están en nuestros pulmones, hacen todo el proceso de respiración para que nosotros lo expulsemos, los desechos en forma de dióxido de carbono. Nosotros respiramos oxígeno y botamos dióxido de carbono. Al nosotros expulsar este dióxido de carbono, las plantas, ¿sí?, lo absorben mediante el proceso de fotosíntesis para nuevamente desechar lo que es el oxígeno. Este oxígeno vuelve a la atmósfera y nosotros volvamos a tomarlo. ¿Ok? Súper sencillo, esto no se les puede olvidar. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar del ciclo del carbono. Ya la clase, la semana pasada, la semana antepasada, hablamos de lo que fue el carbono. Sí, del carbono, que es un elemento muy importante porque es bastante abundante en nuestro planeta y está presente en gran cantidad de materia, de organismos, de productos fabricados por el hombre. El carbono también tiene su ciclo. Vamos a ver cómo es este intercambio. Entonces, las rutas de intercambio entre los depósitos de carbono son los siguientes. El primero es el proceso de fermentación y de descomposición. Entonces, los grandes depósitos de materias orgánicas son ricos en carbono. Denme un momentico, por favor. Un momentico, ya va, chicos. Un momentico, denme un momentico. Ya vuelvo a compartir. Entonces, son los procesos de fermentación y de descomposición. Entonces, los grandes depósitos de materias orgánicas, es decir, de materia que está viva, ¿sí?, son ricos en carbono y en organismos que viven de la descomposición y transformación de dicha materia, obteniendo energía a cambio y liberando gases a la atmósfera como el metano, que es el CH4, o el CO2, que es dióxido de carbono. Entonces, uno de los primeros procesos que nosotros tenemos el carbono es la descomposición y la fermentación, ¿sí? ¿Cómo se descompone la materia o cómo se fermenta la materia? A causa de organismos descomponedores. Uno de esos organismos descomponedores, aquí vemos una imagen, son los hongos, ¿sí? Los hongos. Ustedes ven que cuando nosotros vamos al campo vemos la bosta de vaca y sobre la bosta de vaca vemos estos hongos que crecen, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos organismos precisamente se alimentan de esta materia, ellos empiezan a descomponerla, ¿sí? Y es necesario descomponerla porque tiene todos los nutrientes para que ella pueda crecer, ¿ok? Estos son organismos que nosotros podemos ver. Hay otros organismos que son microscópicos que también se encargan de fermentar toda esta materia, ¿ok? Estos son un tipo de bacterias. Entonces, así empieza el primer intercambio del carbono con la descomposición de la materia y la fermentación. Luego vemos el siguiente ciclo, que es bastante importante, ya lo hablamos, que está muy relacionado con el ciclo del oxígeno, que es la respiración y la fotosíntesis. ¿Okay? Junto con otros procesos bióticos metabólicos, estos procesos liberan y capturan respectivamente dióxido de carbono a la atmósfera como subproducto o insumo de sus rutas bioquímicas. El carbono se fija en las plantas y se libera junto con vapor de agua cuando los animales respiramos. ¿Esto qué quiere decir? Que el dióxido de carbono que está absorbiendo la planta es gracias al proceso de respiración cuando los humanos o los animales desechamos este tipo de gas. Ellos lo fijan. ¿Para qué lo fijan? Bueno, para hacer el proceso de fotosíntesis, que en este proceso la planta va creciendo, se va alimentando. ¿Ok? Luego tenemos el intercambio gaseoso oceánico, es decir, en los mares. Entonces, estos océanos se evaporan por la acción del sol, ya lo hemos visto en el ciclo del agua, como lo establece el ciclo hídrico. En dicho proceso, el vapor de agua producido y liberado a la atmósfera también propicia el intercambio de gases entre la atmósfera y el océano, permitiendo que el carbono se disuelva en el agua, donde es fijado por el plancton fotosintético. Entonces aquí vemos que no solamente el ciclo del agua nos ayuda a que
se condense, que se evapore, que vuelva a caer, sino también hace que se disuelva este elemento tan importante como es el carbono. Nosotros habíamos hablado que el átomo de hidrógeno, ¿sí?, conforma lo que es la molécula del agua, y la molécula del agua es un disolvente universal, es decir, que disuelve la mayoría de cosas. Por eso es que disuelve el carbono. Y al disolverse ese carbono es sumamente importante para ser fuente de alimento de estos animales que son el plancton, que posteriormente el plancton va a ser alimento para otras especies, ¿ok? Entonces vemos este intercambio gaseoso oceánico. Y después venimos con el proceso de sedimentación. Si ustedes recuerdan, la palabra sedimentación viene de sedimento, que se va al fondo, ¿ok? Entonces, el carbono se sedimenta, va al fondo de los océanos y al fondo de nuestras capas terrestres. Entonces, tanto en la tierra como en el mar, el excedente de carbono en la materia orgánica en descomposición, que no es captado y procesado por las formas de vida descomponedoras, esto quiere decir por hongos o por bacterias, va a apilarse y sedimentarse en el fondo de los océanos o en las diversas capas de la corteza terrestre, donde forma fósiles, depósitos de hidrocarburos o sedimentos reactivos. Entonces vemos que toda la materia es descompuesta, pero esa materia que no se logra descomponer se sedimenta. Y al pasar de los años, que son fósiles e hidrocarburos, ¿sí? Por eso es que nosotros vemos las piedras, que nosotros partimos una piedra y generalmente dentro de la piedra podemos ver un fósil, ¿verdad? El esqueleto de algún animal prehistórico que vivió hace millones de años. Esto es gracias a la sedimentación. Este animal, este esqueleto no fue descompuesto, entonces se sedimentó. Y también vemos nuestro hidrocarburo más importante en este momento, que son es el petróleo y sus derivados. Esto también fue gracias a la sedimentación de millones y millones de años, ¿sí? El hidrocarburo es eso, es sedimentos de materia orgánica. Muchos dicen que son huesos de dinosaurios. ¿Por qué? Porque este proceso lleva millones de años. Y los animales más antiguos que conocemos en nuestra historia son dinosaurios. Entonces, por eso puede ser que toda la materia que nosotros conseguimos ahora hayan sido de estos animales prehistóricos. ¿Ok? Tenemos la combustión natural o por la mano de la humanidad, mano de obra de las personas, ¿sí? Entonces, los procesos industriales humanos de todas las fábricas y los incendios forestales espontáneos, es decir, que el hombre no los genera, sino que por una subida de temperatura se empiezan a incendiar estos bosques. Estas dos cosas deben ser tomadas en cuenta también en el ciclo del carbono, ya que son responsables del incremento anual del carbono a la atmósfera en forma de gases invernaderos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando esta fábrica expulsan esta cantidad de gases a la atmósfera, ¿sí?, que nosotros vemos este humo, o cuando un volcán explota, o cuando se incendia un bosque, ¿sí?, esto emana dióxido de carbono a la atmósfera y se vuelve parte del efecto invernadero. ¿Alguien recuerda qué es el efecto invernadero? Está muy ligado al calentamiento global. ¿Alguien que se acuerde, que me puede explicar, por favor? Emilia, ¿te acuerdas? El efecto invernadero es como que todos los gases crean una capa en la Tierra que mantiene altas temperaturas, pues a todo el planeta. Muy bien, excelente. Ese es el efecto invernadero. Gracias a nuestra atmósfera y a nuestra capa de ozono, ¿sí? Lo que hace es que el dióxido de carbono que nosotros expulsamos en la atmósfera, eso hace subir la temperatura también. Entonces, entran los rayos del sol, ¿sí? ¿Y qué pasa?
gracias a la gran cantidad de dióxido de carbono que hay en nuestra atmósfera, hace una capa, como otra capa gaseosa. ¿Eso qué hace? Retener estos gases y retener el calor. Al retener esto y no permitir que salga, que haya un flujo, lo que hace es que suba la temperatura terrestre. Y por eso es que anualmente se está subiendo, anualmente o cada 2 años se está subiendo 1 grado centígrado, ¿sí? Por este efecto invernadero. Entonces, aquí se explica, esto se debe a la quema de combustibles fósiles, a la liberación de gases orgánicos producto de la industria humana o a las eventuales emisiones naturales volcánicas. Todo esto también expulsa carbono, chicos, y va a la atmósfera a retener el calor que entra por los rayos solares. Entonces, repitamos un momentico, ¿sí? El primero es fermentación y descomposición de la materia mediante hongos y bacterias. Segundo, la respiración y la fotosíntesis mediante el ciclo de la respiración, ¿sí? Que está ligado al ciclo de la fotosíntesis, en donde las plantas captan dióxido de carbono y liberan oxígeno. Y el intercambio gaseoso, que es cuando entra gas, que es el carbono, al océano y es disuelto para hacer alimento de estos animales que son el plancton. Después en los sedimentos, la materia que no puede ser descompuesta va al fondo del océano o al fondo de las cortezas terrestres y ahí crean fósiles o hidrocarburos. Recuerden que esto tiene que pasar millones de años, ¿ok? Y por la combustión, ya sea natural o ya sea artificial. Una combustión natural puede ser cuando un volcán explota o cuando hay un incendio forestal. Y por la mano humana es cuando están todas estas fábricas expulsando dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, todos estos procesos se dan al mismo tiempo y constituyen un ciclo de balance delicado que permite al carbono circular en distintos entornos y como parte de sustancias de muy distinta índole. Una interrupción de estos circuitos significaría el empobrecimiento de numerosos ámbitos vitales y posiblemente el fin de la vida como tal y como la conocemos. Entonces vemos que el ciclo del carbono es un ciclo, ¿sí? Que puede ser un ciclo mixto o un ciclo sedimentario. ¿Por qué? Porque vemos que no solamente interactúa desde aquí, desde la biosfera hasta la atmósfera, sino también va a los sedimentos. ¿Ok? Entonces, con este dibujo vamos a ver el ciclo del carbono. Vamos a empezar desde acá. Sí, el ciclo del carbono, el dióxido de carbono está en la atmósfera. Entonces, este dióxido de carbono los toman las plantas mediante la fotosíntesis y mediante la ayuda del sol. ¿Ok? Luego, esta fotosíntesis, cuando es captada el dióxido de carbono en las plantas, lo reciben los animales mediante la respiración y también puede ayudar a que estos animales cuando se mueran vuelvan a la tierra a descomponerse y a volverse como un desecho, ¿ok? Ya al volverse un desecho o estar aquí en la tierra, vienen lo que son los hongos, lo que son las bacterias y lo descomponen. Parte de este animal que no ha sido descompuesto se va a sedimentarse en el fondo de los océanos o de las cortezas terrestres, ¿ok? Vemos que este animal cuando estaba en vida también expulsaba dióxido de carbono que vuelve al proceso de la fotosíntesis y vemos que al mismo tiempo también las emisiones de dióxido de carbono de las plantas lo que hace es irse a la atmósfera que también es utilizado para que las plantas puedan respirar. Lo único malo es que este dióxido de carbono es bastante contaminante, entonces lo que hace es perjudicar nuestra atmósfera y nuestra temperatura por lo que es el efecto invernadero. ¿Ok? Entonces, este es el ciclo del carbono, chicos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Si no hay alguna pregunta, alguna duda, para que algunos de ustedes, por favor, me expliquen lo que hayan entendido de este ciclo.
¿No hay dudas? Bueno, Evelyn Nope. Octaviano, por favor, explíqueme un poco lo que haya entendido del ciclo del carbono. Evelyn, Sí, por favor, ya. voy a volver a compartir mi pantalla para que se guíe con el dibujo y usted me explique lo que haya entendido del ciclo del carbono, por favor. Ajá, explíqueme un Ya. poco. Em, a ver, el ciclo del carbono es en sí la materia orgánica que está aquí, o sea, aquí en el planeta, Ok, que es de los inicios del planeta que sabemos de los dinosaurios y eso, ¿verdad? Sí. Y, a ver, mi amor, ahí tengo la imagen del ciclo del carbono. Guíese por la imagen y explíqueme en qué está pasando en cada punto de este ciclo. a ver, sí, sí, espera. Am, a ver, también está la león que trae la producción del CO2, que es lo del ciclo, sí, del CO2, am, que está procesada para ser el ciclo natural del carbono. O sea, y no puede ser procesada, sí. Evelyn, necesito que por favor me preste atención, porque no ha prestado absolutamente nada de atención y algo tan sencillo no puede ni siquiera explicarme. Por favor, Adán, explíqueme un poco el proceso del carbón. Adán, Dígame. estoy esperando por usted, por favor. A ver, primero se pasaba por... Era sobre los procesos de fermentación y descomposición, que era lo que los hongos ocupaban la materia. Ok, muy bien. Puedo empezar. Muy bien. Ya. Después seguía el de la fotosíntesis, eso era. Que era que junto a la respiración de las plantas, eso llegaba a la atmósfera. Ajá, muy bien. Después de eso estaba el intercambio gaseoso oceánico, algo así era. Ok. ¿En qué consistía este? Consistía más o menos en que eh, el mar en sí se evaporaba No. porque, En que no, el agua lo que hacía era disolver el carbono. ¿Para qué lo disolvía? para un plancton, algo así, Para ser fuente de alimento de de un organismos plan. como el plato. Muy bien. ¿Qué más? Eso. Después venían los procesos de sedimentación, Sedimentación. que era Ujú. sobre lo más antiguo. Ahí nos habló sobre los dinosaurios. Ajá, pero ¿en qué consiste la sedimentación? ¿Qué es eso? Ah, cuando algo moría Cuando la y materia no podía ser ni descompuesta ni fragmentada, que se iba es al eso. fondo del océano o de las cortezas terrestres. Muy bien. La última. Y la última era la combustión. Ajá. Explíqueme, esta se divide en dos. ¿Cuáles son? Era la que era por la tierra misma, la natural, y La la que hacemos natural. los humanos.
Ya, perfecto. Muy bien. Dígame un ejemplo de una combustión natural y una De artificial. la natural, la del bosque, y la de la humanidad, la quema de basura. Ok, muy bien. La del bosque cuando hay un incendio, ¿ok? Muy bien, Exacto. chicos. Entonces, este es el proceso y cómo el carbono se va reciclando desde el inicio de la vida, ¿ok? En nuestro planeta. Pasamos con lo que es el ciclo del fósforo. Entonces, el ciclo del fósforo igualmente es un ciclo espontáneo que lo que hace es reciclar este elemento que está acá, ¿sí? El fósforo. Su, su representación es la P, ¿ok? Cuando ustedes ven una P solita es fósforo, no es la F es flúor. Entonces, podemos estudiar el ciclo del fósforo en las siguientes etapas. La primera etapa se llama erosión y meteorización. El fósforo abunda en minerales terrestres que se encuentran en la tierra firme o en el fondo de mares, es decir, sedimentada. Los efectos constantes de la lluvia, la erosión eólica, ¿alguien sabe qué significa erosión? Cuando nosotros hablamos de erosión, chicos, es como un desgaste. Erosión es desgaste. Este desgaste puede ser por el aire, puede ser por el sol o puede ser por el agua. Por ejemplo, las piedras que están cerca de los mares, en las costas, ellas sufren una erosión marina, es decir, que la piedra se va desgastando por el constante choque del agua, de las olas del mar. Esta erosión se puede ver a lo largo de muchísimos años, pero igual sí hay ese desgaste, ¿ok? Entonces, así como la acción accidental de la minería del ser humano, que permiten que estas reservas de fósforo salgan a la superficie y sean transportadas hasta los diversos ecosistemas. Entonces, igual que el carbono, el fósforo abunda en nuestro planeta, chicos. ¿Dónde puede estar? Puede estar sedimentada, puede estar en las primeras capas de nuestra corteza terrestre, ¿sí? ¿Y cómo puede salir a la atmósfera? Bueno, mediante organismos, mediante la erosión de estos, o aquí, mediante la mano humana, que es la minería, cuando extraen este mineral para utilizarlo en nuestra vida cotidiana. La fijación en las plantas y transmisión en los animales, ¿sí? Es decir, que este fósforo se encuentra en las plantas y cómo se transmite a los animales, bueno, mediante de la alimentación. Entonces, las plantas absorben el fósforo de los suelos, ya vemos que el fósforo estaba en el suelo, y lo fijan en su organismo, es decir, lo absorben. Tanto en el caso de las plantas terrestres como de las algas y el fitoplancton que lo absorben de aguas marinas. A partir de allí es transmitido a los animales que se alimentan de estas plantas, en cuyos cuerpos también es almacenado y del mismo modo a los depredadores de dichos animales herbívoros y a los depredadores de estos, repitiéndose a lo largo de la cadena trófica. Vemos algo aquí muy importante, chicos, que también se junta el proceso de la cadena alimenticia de animales. ¿Esto qué quiere decir? Que las plantas marinas y las plantas terrestres se alimentan del fósforo que están en el suelo, ¿sí? Aquí vemos una foto de todos los minerales que están en el suelo, son muchísimos. Cada color es un nutriente, ¿ok? Estamos hablando precisamente de este, que es el fósforo, la P. Entonces, como el fósforo está en el suelo, las plantas lo absorben, lo incorporan a su organismo, viene un animalito herbívoro que se alimenta de planta, ¿sí? Y se come esta planta. Automáticamente el fósforo que estaba dentro de ella pasa al organismo, chicos. ¿Y qué pasa? Cuando viene un animal carnívoro a comerse este animal herbívoro, se alimenta de fósforo, el fósforo se transmite a su organismo. Y si viene otro animal y se come este animal, ese fósforo se vuelve y se transmite al siguiente animal. Entonces, esto es una cadena y de esta manera también se pasan los nutrientes a todos los animales.
Luego viene el retorno al suelo por la descomposición. Las excreciones de los animales, es decir, las heces, ¿sí? Son ricas en compuestos orgánicos, que al ser descompuestos por las bacterias u otros organismos, como los hongos, del reciclaje natural, retornan a ser fosfatos aprovechables para las plantas o transmitibles al suelo. Es decir, este animalito se muere o tiene excreciones, ¿sí? Heces, y todo ese fósforo que estaba dentro de su organismo vuelve al suelo. Y estando en el suelo puede ser de alimento para las plantas, para el suelo, ¿sí? Que posteriormente va a alimentar a otros animales. Entonces, lo mismo ocurre cuando los animales mueren y se descomponen, o cuando la carroña dejada de la cacería es decompuesta. Los fosfatos es la unión de fósforo con oxígeno, ¿ok? Retornan al suelo para ser aprovechados por las plantas o para continuar escurriéndose en ríos y lluvias hacia el mar, ¿sí? Es decir, sedimentándose. Hasta aquí, chicos, ¿están entendiendo? ¿Tienen alguna duda, por favor? Para que me hagan saber. Hasta aquí todo entendido. ¿Todo Sí. entendido hasta aquí, Emilia? Muy bien. Por favor, necesito que si tienen dudas, me lo hagan saber porque la idea es que entiendan. No quiero preguntarles y que se queden callados porque no están prestando atención. Entonces, el retorno al suelo por la sedimentación. Otra vía de retorno del fósforo del cuerpo de los animales hacia la tierra, en donde vuelve a formar parte de minerales sedimentarios, es mucho más larga que la permitida por la acción de los animales y tiene que ver con la fosilización de sus restos orgánicos y el desplazamiento tectónico de las reservas de fósforo de origen orgánico hacia las profundidades de la Tierra. Por tales levantamientos geológicos pueden demorar miles de años en ocurrir. Entonces, igual que el carbono, chicos, la sedimentación se da por esa materia que no se pudo descomponer, que no se pudo fermentar. Entonces se va al fondo marino, se va al fondo de las cortezas terrestres, porque vemos que nuestra Tierra tiene varias capas, ¿sí? Y al bajar se depositan ahí durante millones, millones y millones de años, ¿ok? También cómo pueden bajar estos minerales a este fondo de la Tierra, al fondo marino. Bueno, por el movimiento de las placas tectónicas. Cuando las placas tectónicas se mueven, cuando hay un terremoto, cuando hay un temblor, que hay este choque de placas tectónicas, eso también hace que todos estos minerales desciendan. ¿Ok? Entonces, para terminar, aquí tenemos una imagen del ciclo del fósforo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por aquí. El fósforo está en la tierra, ¿sí? Vienen las plantitas, se alimentan de ellas, ¿verdad? Y viene este animalito y se alimenta de esta planta. Este animalito aquí, ¿verdad? Se muere y estos restos pasan otra vez a la tierra. Parte de ella se descompone y parte de ella se va a sedimentar, ¿ok? ¿Qué pasa? Exactamente en el lecho marino, los animales acuáticos se alimentan de las algas, mueren, parte de ellas son descompuestas, otras vuelven al fondo, ¿sí? De los océanos. Vemos en este caso que tenemos un ave que se alimenta también de peces. Entonces está sustrayendo también organismos que están alimentados de fosfato para esta al tener sus desechos, ¿sí? Es conocido como guano, vuelva a depositar este fosfato en el suelo, ¿ok? Entonces es un ciclo súper sencillo. Este ciclo no tiene nada que ver con la atmósfera porque está entre la biosfera y las capas profundas terrestres, ¿ok? No es como el oxígeno, no es como el agua o no es como el carbono, que si tienen parte gaseosa en donde se evapora este compuesto. No, este se mantiene en estas dos capas. ¿Ok, chicos? Entonces con esto terminamos nuestra clase para el día viernes
ve el último ciclo, que es el ciclo del nitrógeno. Voy a dejar de compartir mi pantalla. ¿Sí? Y chicos, necesito para el día viernes que por favor me hagan un repaso de todos los ciclos que hemos visto para volver a hacer preguntas y quiero que me respondan correctamente, ¿ok? Para poder ver el último ciclo y hacer nuestra hoja de actividad hablando un poquito de cada uno de ellos, ¿ok? Necesito, Evelyn, mi amor, usted es muy inteligente, pero necesito que me preste atención. Las que me están interviniendo son Emilia y Adrián. Necesito que Aileen y que ustedes se pongan al tanto también para que me puedan intervenir de manera correcta. Quería hacerle una pregunta. ¿Han sabido algo de Emily que tiene más de una semana que no se conecta? ¿Está enferma o tiene algún problema? Profe, Emily dijo que no tenía internet, Se que quedó se le sin había internet. ido, por eso no se pudo conectar. Ok, necesito que por favor le hagan llegar las hojitas de actividades que ustedes puedan tener para que ellas puedan realizar las actividades. Recuerden que en este bloque solamente tienen una semana para, para hacer las actividades. Entonces, si no la entregan en esta semana, se cierra el sistema y ya no hay oportunidad, ¿ok? Entonces, chicos, con esto finalizamos la clase y nos vemos ahorita en una hora con la clase de estudios sociales, ¿ok?